profetizado, era cuestión de que se cumpliera. Entonces, José y María, que conocían bien todos estos pasajes y los entendían a la luz de las profecías mesiánicas, del enviado de Dios, lo estaban esperando. Entonces, y considerando también que es la promesa más importante de la historia de la salvación, la llegada del Salvador. Entonces, como herederos de la promesa de Yahvé a su pueblo, los dos se unen, José y María. Por otra parte, los jóvenes de esa época no podían negarse a estos compromisos establecidos por esa ley de ese tiempo, y de hecho aún hoy en Palestina se organizan los matrimonios así, entre las familias principales, bueno, esto con el fin de conservar las dinastías más importantes. Se sabe por la tradición que María tenía desde niña, y por la tradición judía de muchas niñas judías, tenía desde niña un voto de virginidad al que San José se unió después en el compromiso, porque no hubiera sido coherente con la integridad de María que renunciara a ese voto. Así que contrajeron un matrimonio virginal. Es su esposa, nos lo dice los evangelios, es su esposa, pero renuncian al uso de la relación sexual de común acuerdo. La castidad aquí y en todos los contextos se entiende como el dominio propio y voluntario sobre los placeres de la carne. Pero alcanza la castidad otros comportamientos que santifican y predisponen al alma para el encuentro con Dios. Entonces, se puede y se debe ser casto de muchas maneras. Se puede ser casto de lengua, tener manos castas, ojos castos, oídos castos. Dice un documento muy bello de nuestra conferencia episcopal que se llama Compromiso Moral del Cristiano. En algún numeral dice, el cristiano no ve todo, no dice todo, no oye todo. Y así es como alcanza su verdadera libertad. El primer ejercicio para la castidad es el silencio. Digamos que en ese silencio que nos lleva a la oración, pedimos a Dios que fortalezca en nosotros las virtudes. La castidad, que es un don de Dios porque pues exige de nuestra parte voluntad y fe y oración, pero es una gracia que se nos concede con una cierta, digamos, suavidad, sin agresiones, como todas las acciones del Espíritu Santo, suavemente va incorporando en nuestro ser espiritual, en nuestra alma y en nuestra razón, por supuesto, también, una disciplina y también una contemplación diferente de las cosas de la carne, ¿no? Bien, para esto podríamos leer, por ejemplo, Santiago 3:1, donde se habla del control de la lengua y de las virtudes del hombre silencioso. Es que hablo mucho de esto porque José es el santo del silencio, ahí no pronuncia ni una sola palabra en los evangelios, ¿cierto? Vamos a hablar de eso más adelante. José, un hombre casto, digno de su familia, un hombre de oración, digno de Dios, lleno de fe y confianza, comparte un camino con su hijo, con Dios, llevando de la mano al que lo lleva de la mano. Eso, ahí empiezan esa especie de figuras que son como paradójicas, como contradictorias, pero al mismo tiempo muy profundas de la relación de San José con Jesús, porque alimenta al que es el alimento, cría al que lo creó, lleva de la mano al que en realidad lo lleva de la mano, le enseña al que en realidad le está enseñando. Bien, un poco así pasa con nosotros, con Jesús, ¿no? Y con la vida de Jesús en los pequeños, en nuestros hijos, en los niños y en los que se llaman los Anawin. Ahí les dejo esa palabrita, Anawin con W. Los Anawin son los pobres de Yahvé, los que ponen toda su confianza en él y se abandonan. Bien, entonces según Mateo 13 y Marcos 6, San José era, en algunas traducciones le dicen carpintero, pero es que carpintero, aparte de carpintero, era lo que en griego se llama el tecton, en latín faber o fabricante. Es decir, la palabra significa en particular que era carpintero, albañil, artesano. San José podía hacer muchas cosas, era un personaje simplemente inteligente, acucioso, hábil en todas las labores. Podemos imaginar lo útil que era en la comunidad el oficio y el saber práctico de José. Él subsiste seguramente con su oficio en sus viajes a Egipto y en sus movimientos con la Sagrada Familia,
pues de algo tenía que vivir y seguramente también debido a que era tan santo y no perdía tiempo, también era un carpintero cumplido, ¿no? No como los de hoy. Bien, vamos a ver, nuestro Señor Jesús fue llamado el hijo de José, el carpintero. Esto está en Juan 1:45, en Juan 6, en Lucas 4. Bien, Dios Padre encarga a José que asuma la paternidad terrena de Jesús para que los proteja del mundo, los proteja de los chismes, porque imagínense ustedes el chisme que le hubieran montado a María donde no resulte marido. Y para protegerlos de la violencia de unas leyes que pronto iban a cambiar en la plenitud del Señor, pero que al momento eran rígidas y en muchos casos como este, crueles, porque se permitía apedrear a la mujer adúltera, ustedes ya lo saben. Podemos decir que Dios se adapta, entre comillas, adapta a las leyes para que su hijo sea en su momento, cuando él dice, mi momento aún no ha llegado, cuando llegue su momento, quien dé plenitud a todo, renueve todo, haga todo nuevo, haciendo siempre el bien, haciendo siempre la voluntad del Padre. Las principales fuentes de información sobre San José son los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, de Mateo y Lucas. Y son los relatos en los que no conocemos palabras expresadas por él, solo conocemos sus obras, sus actos de fe, sus actos de amor y de protección como padre responsable del bienestar de su esposa y de su hijo excepcional, el más excepcional de todos. Es un caso especial en la Biblia, un santo que hace tanto y al que no se le escucha decir ni una sola palabra. Después, por eso que recibe su nombre del Santo del Silencio. Que decir mucho, más bien al contrario. Su santidad se irradiaba desde antes de los desposorios. Es un escogido de Dios. Desde el principio recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor. No es que no pronunciaba palabra, fue un hombre que cumplió el mandato del profeta antiguo. En el libro de Cogelet, del Eclesiastés, en el capítulo 5, en los versos del 1 al 5, hacen unas recomendaciones sobre la prudencia de las palabras y termina con una frase, sean pocas tus palabras. Esto es casi que una garantía de santidad y que Dios va a escuchar. Eclesiastés 5, del 1 al 5. Es decir, esta vida sencilla y humilde se entrecruzaba con un silencio integral, que no significa un mutismo simplemente por hacer ayuno de silencio, sino que este silencio entendámoslo como mantener su ser completamente encauzado a cumplir el plan de Dios. Entonces San José es el perfecto ejemplo del silencio al servicio de la vida interior. Recordemos que Jesús más adelante, ya en su momento, aconseja esta forma de orar. En Mateo 6, 5, 6, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para que los vea la gente. ¿Sí? Él más adelante dice, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bien, la oración íntima, la vida íntima en Dios. Jesús, que a menudo cita las Escrituras, todo el tiempo se habla como de unas, no sé, 30 y algo veces en el Nuevo Testamento, nos recuerda en este pasaje a Isaías 26, 20 y Segundo de Reyes 4, 33, es decir, la oración de Eliseo por el hijo de la Sunamita. Y estos dos pasajes de Isaías y Reyes se refieren a la intimidad de la oración. Bien, entonces, San José, judío cumplidor de la ley, conocedor de las Escrituras, respetuoso de Yahvé, será para la iglesia fundada por Jesús su patrono, patrono de la vida interior. Nos enseña con su propia vida a orar, a amar, a sufrir, a actuar rectamente y a dar gloria a Dios con toda nuestra vida. Tal como María, podemos decir que José también contemplaba todas estas cosas, guardándolas en su corazón. De manera personal, quisiera agregar que si Dios es nuestro Padre, San José viene a ser como nuestro padrino. Recuerden que el padrino es aquel que asume en el bautismo la responsabilidad espiritual como un segundo padre. Tal como María,
José hace desde el cielo el bien que continuamente hizo en la tierra, comunión de los santos, intercediendo ante su Hijo por nuestras necesidades y haciendo verdaderos milagros que podemos contar en cantidades enormes. O sea, los milagros de San José, bueno, creo que no tendría ni sentido ponerse a hacer listas de eso, pero ya veremos más adelante Santa Teresa lo que nos aconseja. Imaginemos ahora a un Jesús joven, un muchacho joven, niño, viendo a sus padres orar, hablando con el Creador que les encomendó la misión de criar y proteger y educar y proveer a su Hijo, ¿sí? Es decir, es Dios quien decide ponerse en sus manos. Imagínense ustedes el nivel de confianza que tiene Dios en José de Nazaret. Claro, lo prepara, le ayuda, lo inunda con su gracia, le da una esposa que es la llena de gracia. Pero recordemos que para que la gracia actúe, tiene que contar con nuestra absoluta y completa y total y libre cooperación. Entonces, el nivel de cooperación de San José, a pesar de todo lo que le tocó desde el principio, es total y absoluto y para nosotros un ejemplo a imitar. Entonces, pues resulta envidiable orar a Dios con José y María, de rodillas, alabando y bendiciendo al Señor de los ejércitos, que imágenes de su papá en oración no se plasmarían en la mente y la memoria del Salvador, del joven, del niño, el Salvador niño. ¿Cómo lo vería orando, invocando a Dios, dando gracias? Recuerden ustedes que después de las cenas de Pascua se cantaban los salmos del Jalel, que es lo que canta Jesús antes de ir al huerto de los olivos. Esas canciones, cómo cantaría el niño con su papá. Bien, eso hay que considerarlo porque verdadero hombre, ¿no? Verdadero niño fue Jesús. En esta vida virtuosa, preparada por Dios y escogida para esta misión eterna, también José tuvo su anunciación, ¿no? También se vio confrontada su razón ante las maravillas del Señor, ante la concepción virginal de María, digo, la concepción de Jesús en María, ¿no? Dudó San José, pero podemos decir que su silencio lo salvó. Es decir, a nadie comunica sus temores, permanece en oración, en silencio, en discernimiento. Y él sabe la ley, el pasaje que les leí del Antiguo Testamento. Hasta que Dios mismo lo tranquiliza y le habla para que en la santa obediencia se cumpla su voluntad. Esto es un ejemplo de cómo guardar silencio ante la duda y el miedo. José mantiene una puerta abierta, un canal abierto de comunicación con aquel que todo lo puede y en el que él tiene puesta su confianza, en el que todo se lo va a explicar y de hecho así sucede. Miren, si los ángeles son enviados, ¿sí? Si su nombre, como dice San Agustín, su nombre describe su función, su esencia es, un ángel es espíritu, pero su función es ser un enviado. José, como todos nosotros, fue encomendado con un mensaje, enseñarnos lo que agrada a Dios, la obediencia, con todo lo que eso significa e implica, ¿no? Que es difícil, difícil, pero Cristo, que es el maestro de la obediencia, que se hace obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, como dice Pablo, pues comienza viendo esta obediencia también en su papá. A veces nos preguntamos, ¿qué sería del mundo sin el sí de María? Bueno, ¿qué sería de María sin el sí de José? ¿Qué sería de nosotros sin el sí de ellos dos a Dios? ¿Qué sería de nosotros y los nuestros sin el sí diario que debemos dar al Señor, que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede? Esa libre cooperación con la gracia divina hizo posible que su respuesta fuera total y eficaz, que tuviera efecto, que fuera efectiva, que llevara un camino de salvación claro, concreto y definido, no sin caídas, no sin miedos, no sin persecuciones, porque recuerden ustedes que nomás nació Jesús, ya lo estaban persiguiendo. Dios le dio a José la gracia especial según su particular vocación. Y al mismo tiempo la misión divina y excepcional que Dios le confió requirió de una santidad proporcionada. Es decir, Dios provee también en eso, ¿no? Escoge y prepara.
Se ha tratado de definir muchas veces las virtudes de San José. Entonces alguien escribió, brillan en él sobre todo las virtudes de la vida oculta, la virginidad, la humildad, la pobreza, la paciencia, la prudencia, la fidelidad que no puede ser quebrantada por ningún peligro, la sencillez y la fe, la confianza en Dios y la más perfecta caridad. Guardó con amor y entrega total el depósito que se le confiara con una fidelidad propia y equivalente al valor del tesoro que se le depositó en sus manos. Es decir, el valor del tesoro que se le depositó en sus manos requiere de unas virtudes excepcionales, de verdad, digámoslo en términos un poco más divertidos, superpoderes, ¿sí? Bien. San José es también modelo incomparable después de Jesús de la santificación del trabajo corporal. Por eso la Iglesia ha instituido la fiesta de San José Obrero, celebrada el 1 de mayo, presentándole como modelo sublime de los trabajadores manuales, tecton, ¿no? No olvidemos que el niño Jesús debió pasar largos ratos jugando en el taller del papá. Hemos visto por ahí imágenes lindas, inspiradas en estos momentos. A su lado, ahí escuchando, aprendiendo, orando, laborando, ¿sí? También Jesús fue durante unos años un tecton, ¿no? Y de seguro tenía la imagen de su papá cuando recordaba algún consejo, algún truco profesional para que el cliente estuviera satisfecho y la empresa familiar prosperara. Ahí hay un punto importante, es la familia, siempre la familia. Con San José siempre es la familia. Siempre Dios en la familia y el Espíritu Santo dirigiendo la familia, protegiendo la familia, no metiéndolos en una burbuja, pero conociendo la obediencia, la entrega y la santidad de sus hijos José y María, que son obedientes, los guía a todo lo que tienen que hacer. No son caminos fáciles. No crean ustedes que la huida a Egipto fue un evento fácil. Imaginemos por un momento cómo sería un rato de los tres juntos en el taller, viviendo el amor con el amor. José y María viviendo el amor que sentían con el que es el amor. Viviendo la luz con el que es la luz. El agradecimiento a Dios con la fuente misma de la gracia que lo llenaba todo con su voz, con las primeras palabras de aquel que es la palabra. Seguramente Jesús tenía el acento de su papá, el de su mamá, en su dialecto arameo, las expresiones de ellos, los rasgos físicos de María y los aprendidos de la personalidad de San José. Este amor familiar es y será siempre un amor virginal. La concepción del verbo divino en las entrañas virginales de María se hizo en virtud de una acción milagrosa del Espíritu Santo, sin intervención de José. Eso lo sabemos. Este hecho es narrado por el Evangelio y constituye uno de los dogmas fundamentales de nuestra fe católica, la virginidad perpetua de María. En virtud de esto, la Iglesia desde su inicio ha honrado a José de Nazaret con diversos títulos. El padre nutricio, padre adoptivo, padre legal, padre virginal. Pero ninguna de estos nombres en sí encierra la plenitud de la misión de San José en la vida de Jesús. Tal vez el adjetivo santo, reúne de manera clara lo que era. San José ejerció sobre Jesús la función y los derechos que corresponden a un verdadero padre. Del mismo modo que ejerció sobre María virginalmente las funciones y los derechos de un verdadero esposo. Ambas funciones constan en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, 48. Al encontrar al niño en el templo, la Virgen reclama a Jesús, le dice, hijo, ¿por qué has obrado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. María nombra a San José dándole el título de padre. Esto es una prueba evidente de que él era llamado así por el propio Jesús. Pues miraba en José un reflejo y una representación auténtica del Padre Celestial. Ese papá, en ese momento, ese papá que se angustiaba porque se le había perdido Dios. Imagínense ustedes la angustia. Se me perdió Dios. Claro, hubieran sabido dónde estaba, pues no estaba perdido, pero es que no sabían, ¿no? La relación de esposos que sostuvieron José y María
es un ejemplo para todos los matrimonios. Nos enseña que el fundamento de la unión conyugal está en la comunión de los corazones con el amor divino. Acuérdense ustedes de las matemáticas medio locas de Dios, que es 1 más 1, 3. Dios. Para llegar el uno al otro, debemos pasar por Jesús, a través de Jesús. Y cuando uno pasa a través de Jesús y llega a la otra persona, llega diferente. Fue Dios quien los preparó, fue Jesús quien los unió, fue el Espíritu quien los llevó, fue el amor con A mayúscula quien los santificó. Esa obediencia es la que heredamos nosotros. Para esos esposos, la unión de los cuerpos debe ser una expresión de ese amor y por ende un don de Dios. San José y María Santísima, sin embargo, permanecieron vírgenes por razón de su privilegiada misión en relación a Jesús. La virginidad como donación total a Dios nunca es una carencia. ¿Sí? Y eso a veces es muy mal entendido en las sociedades de todos los tiempos porque hemos estado ligados a la carne desde que empezamos, pero nunca es una carencia. Miren, abre las puertas para comunicar el amor divino en la forma más pura y sublime. Dios habitaba siempre en aquellos corazones que eran puros y ellos compartían entre sí los frutos del amor que recibían de Dios. Es un nivel que nosotros no entendemos bien, pero que a través de la condición especial de ser vírgenes se manifiesta en su totalidad. Además, compartían eso. Bien, la castidad se convierte así en una fuente de alegría. Cuando acompañada de oración comienza a llenar de fuerza sobrenatural, es decir, de gracia la personalidad del casto, del personaje que es célibe por voluntad propia. Y eso da una fuerza que fluye y eleva el espíritu hacia Dios con una claridad que no se genera sino por gracia del Señor. Son cosas que nosotros no nos inventamos. Es por su infinita bondad que nosotros medio nos podemos acercar a eso. Hay lucha en la castidad, pero es que ellos eran llenos de gracia y eso hace que sea una condición muy especial. En Mateo 9, el Señor nos habla de la continencia voluntaria. Me permito aquí leer 2 versículos, del 10 al 12. Le dijeron sus discípulos, si tal es la condición del hombre, no trae cuenta casarse. Pero él respondió, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Y termina con esta belleza, quien pueda entender, que entienda. Nos deja a nosotros la tarea para entender, para abrir y pedir ese entendimiento. Pero claro, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Se nos puede conceder a todos, pero hay que pedir mucho, diariamente, esa fortaleza. Miren, esta palabra eunuco viene del griego y se forma a partir de 2 raíces. Euné, oiné, cama, y el verbo ekein, que significa tener. El significado para nosotros en su origen es como el guardián de la cama, ¿sí? El motivo de este nombre, de esta denominación para una persona, pues está claro, porque en diferentes épocas y culturas los eunucos han sido estos hombres, estos personajes de los que se fiaba el dueño de un harén para atender a sus mujeres. Porque la persona no, es decir, el rey, el personaje importante, el dueño del harén, es una amenaza para sus intereses. Bien, todo esto, toda esta vida de unión perfecta en Dios, en su voy a pedirle, perdón, voy a hacer un paréntesis, voy a pedirle a Marisol si puede cerrar su micrófono, por favor. Gracias, muchas gracias. Toda esta vida, toda esta unión con Dios genera mucha alegría, pero acuérdense que están en el mundo y eso genera dolor. Desde su unión matrimonial con María, San José supo vivir con esperanza en Dios la alegría, dolor,
esa unión extraña, fruto de los sucesos de la vida diaria. Miren, la fe cristiana, que es la fe del amor, que se funda en el amor, que mira constantemente al amor y busca el amor como el vínculo indestructible que nos lleva a la resurrección, no admite ninguna grieta. Digamos una cosa, las religiones orientales, estas pseudoespiritualidades budistas y todo eso, se basan en que el ser humano trasciende solo, puede trascender solo, más allá del sufrimiento. Entonces, una de las primeras indicaciones que les hacen a los que ya están iniciados en eso es que se tienen que desprender del sufrimiento y tienen que empezar a dejar de amar, cortar lazos para no amar, para no sufrir. Imagínense ustedes qué clase de espiritualidad es la espiritualidad que pretende vaciarlo a uno del amor, quitarle lo que Dios le da, mejor dicho. Quitar a Dios de nuestro interior, buscando un pseudo Dios, un Dios con minúscula, por ahí en mis propias potencias, que son bien débiles. Entonces, bueno, esto es como un paréntesis porque es que el amor que nosotros vivimos está ligado al dolor. El amor del que es el amor pasa por la cruz. Y si no hay cruz, pues no hay cielo. Y el cielo, pues recordemos que el cielo es como Dios por dentro, ¿no? Y si no hay amor, pues no vamos a llegar allá. San José supo vivir con esperanza en Dios esa alegría y el dolor fruto de los sucesos de la vida diaria. Para nosotros que vivimos lo mismo, esos constantes como vaivén, ese avatar entre alegría y dolor, por eso San José es una luz en nuestro camino. En Belén tuvo que sufrir con la Virgen la carencia de albergue, ¿sí? Llegaron, no había dónde quedarse, al pesebre, a la cueva, hasta tener que tomar refugio pues en un establo. Ahí nace Jesús, el Hijo de Dios. Él atendía a los dos como si fuera el verdadero padre. ¿Cuál sería su estado de admiración a la llegada de los pastores, los ángeles, y más tarde los magos de Oriente, ya cuando estaban en casa, que dice el Evangelio que los magos llegan a la casa? Cuando ya estaban ahí, tal vez, no sé, la casa de algún pariente, porque cuando regresan de Egipto se establecen en Nazaret, donde se crió Jesús. Después de la visita de los magos de Oriente, Herodes el tirano, lleno de envidia y obsesionado con su poder, quiso matar al niño, quiso matar al amor. San José escuchó el mensaje de Dios transmitido por un ángel. Mateo 2:13 dice, levántate, ¿sí? Ponte en acción. Toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Entonces, una vez más, sin demorarse, sin tardanza, José obedece, se hace responsable ante Dios por la familia que le había confiado, es decir, se hizo responsable, es que tiene una respuesta. Eso es ser responsable, responder. Y tuvo que vivir unos años con la Virgen y el niño en el exilio de Egipto. Esto representaba dificultades muy grandes. Miren, la Sagrada Familia, siendo extranjera, posiblemente no hablaban el idioma, no tenían el apoyo de familiares o amigos o su comunidad cercana. Seguramente fueron víctimas de prejuicios y las consecuencias de dificultades para encontrar empleo y por consiguiente la pobreza. Entonces, San José, María, aceptan todo esto por amor, sin exigir nada, siendo modelo ejemplar de esa amorosa obediencia que como hijo debe a su padre en el cielo, la obediencia del hijo al padre. Miren, una vez en Quito, en un convento carmelita, el convento del Carmen Bajo, había un letrerito puesto en una pared y decía, el cristiano que como un soldado sin sueldo quiere servir a su rey. Esos somos nosotros, soldados sin sueldo. Y San José es tal vez el máximo general de todos estos soldados. Lo más José, probable... para que escuches también. Perdón, es que alguien me habló y no entendí. Bien, que como un soldado sin sueldo quiere servir a su rey. Lo más probable es que San José haya muerto antes del comienzo de la vida pública de Jesús, ya que no estaba presente en las bodas de Caná ni se habla más de él. De estar vivo, San José hubiese estado sin duda al pie de la cruz con María. La entrega que hace Jesús de su madre a San Juan da también a entender que ya San José estaba muerto.
Según San Epifanio, San José murió en sus 90 años. Pero esto resulta absurdo porque primero las costumbres judías de casar un anciano con una niña no eran comunes. Segundo, porque a la misión física que tenía San José, que le esperaba, viajes larguísimos y peligrosos, no iban a poner un ancianito en eso. Así que esta imagen, aunque sea San Epifanio, de que San José murió en sus 90, pues es bastante refutable. No parece muy coherente esto con las costumbres judías, ni con la fuerza y la vitalidad que demandaría una misión como la que tuvo que asumir. Y el venerable Beda, uno del santo padre de la iglesia, nos dice que San José está encerrado en el valle de Josafat, ¿no? Finalmente, ya para cerrar esta charlita sobre, pues que nunca les dije el nombre, esta charlita se llama San José, Padre y Protector. Bien, quisiera leerles un pasaje de Santa Teresa de Jesús acerca de la devoción a San José. Permítanme que es que se me cerró el documento. Un segundo. Aquí, en la vida de Santa Teresa, en el capítulo 6, en el numeral 6 del capítulo 6 de la vida de Santa Teresa, dice esto: y tomé por abogado y señor al glorioso San José, y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío me sacó con más bien que lo que yo les había pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado así de cuerpo como de alma. Que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía el nombre de Padre, siendo ayo, le podría mandar así en el cielo, hace cuanto le pide. Ser ayo es esas personas que en las familias ricas se encargaban de la crianza y la educación de los niños, el ayo. Entonces, el ayo de Jesús es José. Termina Santa Teresa. Esto han visto otras algunas personas a quien yo decía se encomendasen a él, también por experiencia, y aún hay muchas que le son devotas de nuevo, experimentando esta verdad. Bien, entonces, aprovechando una cuña de Santa Teresa que se celebra el 15 de octubre, día en que cumple años un servidor, le tengo una devoción especial a esta santa que a su vez me ha enseñado a mirar a San José con esta absoluta confianza en que lo que le pidamos lo consigue, siempre y cuando, como todos sabemos, convenga a nuestra salvación. Bien, esto les quería compartir por hoy. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, la conferencia excelente. Conocer de San José ha sido muy gratificante. Francisco tuvo que salir y José también tuvieron que salir. Me pidieron el favor de que continuara aquí con la dirección. Si alguno de los asistentes quiere hacerle alguna pregunta. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. También me suena de que San José falleció a edad temprana, porque a él no se menciona casi nunca en lo que es la pasión y muerte de Jesús. O sea, él tuvo que morir mucho antes. ¿Tiene usted más o menos una mediana idea de cuándo y por qué fue el fallecimiento? Porque también hace poco vi una película que al parecer tuvo un ataque o algo así, pero pues no está muy claro. Quisiera saber si tiene algo documentado o alguna sensación acerca de eso. No, ninguna. Me declaro ignorante al respecto. Mira, la tradición no nos dice nada. Los evangelios, que son las fuentes principales, no nos dicen nada.
seguramente, no sé, pudo haber sido alguna enfermedad. Todo lo que se diga al respecto es mera suposición. No te podría dar como una fuente fiable al 100% de lo que ocurrió. Sin embargo, puedo recomendarte algo. Hay un libro que distribuye Procodes, estos del Opus Dei, que se llama A la sombra del Padre. Es un escrito como hecho a manera de novela, basado en la tradición y en las costumbres judías acerca de la vida de San José de principio a fin. Se llama A la sombra del Padre. Ilustra bastante y sobre todo pues despierta en nosotros como ese respeto, ese cariño por él. Pero no tengo una fuente, que yo sepa no existe. Y si tú la consigues, por favor, compártemela, porque me llena de curiosidad saber esas cosas, pero ni siquiera la tradición, ni siquiera en los apócrifos podemos encontrar nada al respecto, como digamos fiable, ¿no? Porque acuérdense ustedes que los textos apócrifos pues son eso, son de origen oculto y en muchos casos tienen mensajes verdaderos que están en los evangelios, pero no son canónicos por eso, ¿ves? Entonces, pues no, Carlos, me apena declararme ignorante al respecto. Qué pena. Aló, Carlos, dime, sí, dime. pues yo también he sido muy de tener mucho la devoción a San José. E investigando sobre el tema de Santa Teresa, se hacen muchas referencias siempre de Santa Teresa, pero siempre me confunde el hecho de Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa del Niño Jesús. Ambas eran del mismo de la misma convento. comunidad, sí, sí, sí. Entonces, Sí, lo que ¿cómo pasa hace es, uno para identificar cuál era de una y cuál era de la otra? muy bien. Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús es la fundadora del Carmelo Descalzo. ¿Sí? Hasta ese momento, hasta 1520 y algo, había el Carmelo calzado y Santa Teresa comienza con la fundación del Carmelo Descalzo. Es una renovación de todo. Esa es Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Esta es la de la devoción a San José. Casi todos los conventos de ella se llama Convento de San José en todas las ciudades que fundó en España. Y Santa Teresita del Niño Jesús también es una santa del Carmelo mucho más adelante, ¿sí? Un par de siglos más adelante. Seguramente va a tener una devoción a San José especial por su espiritualidad, pero no es la santa fundadora y no es la que estamos citando. Santa Teresita del Niño Jesús es la que escribe Historia de un alma, la pequeñita, la de las rosas, la que murió joven, enfermita, una santa en la cama, que es doctora de la iglesia sin moverse de ahí. Y esta, que es Teresa de Jesús, viajó muchísimo, presenció muchísimos milagros, tenía un humor exquisito, era maravillosa y tiene, por ejemplo, se le atribuye una conversación con Jesús, que hablaba con él, ¿no? Él le dice, ¿por qué me tratas tan mal? Que le daba durísimo. Y el Señor le responde, porque así trato a mis amigos. Y Santa Teresa le contesta, con razón tienes tan pocos amigos. Don Carlos, una pregunta. Dime. Es que su merced mencionó muy rápida y sigilosamente las virtudes ocultas de San José y me gustaría tenerlas claras para replicárselas a mi santo esposo. Ok, ok. Bueno, no, las virtudes de la vida oculta nacen todas de la oración. El silencio es una virtud, la paciencia, la humildad, la oración constante, la obediencia y la disciplina que hay que mantener en todas esas cosas. No son cosas de un día, es todo el tiempo. Pero el silencio no es quedarse callado y decir sí señora todo el tiempo, ¿no? Dígales a su santo esposo que tampoco es así, ¿no? No es para que se quede callado. Bueno, Pero que antes de contestar hay un silencio santo, ¿no? Que sean pocas tus palabras, nos dice el Eclesiastés, lo que citamos al principio. Hablar poco y decir mucho, esa era una de las grandes virtudes que se encuentran en esa vida casta y en la oración del silencio de San José. Pero Carlos, hay que aclararle que también nace de la gracia, ¿no? Es una bendición de Dios y no solamente una acción humana. Entonces, si tú quieres a tu santo esposo darle, pues lo primero es que esté en gracia y que pida la asistencia del Espíritu de Dios. De mi parte, Carlitos, gracias por ser tan josefino y es una gran
enseñanza la que nos has dado hoy. Recopilas exactamente todo lo que pudiéramos llamar la teología, la historia y la espiritualidad de uno de los grandes que, como nosotros sabemos, no se narra en el Evangelio porque la figura importante es nuestro Señor Jesucristo, pero que estuvo realmente presente en toda esa tradición judía llevada a su hijo, y en el Evangelio lo dice, ¿no? A los 12 años, cuando se pierde y lo hallan, y bajó hacia su hogar y creció en gracia y santidad en el hogar, por la obediencia que tuvo Jesús a José y María, que es algo muy importante y lo debemos recoger. Evidentemente, el Evangelio no es historia, el Evangelio es más un referente histórico, pero lo que se narra es un acontecimiento de una presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces, gracias por ese tema. Monseñor. A mí me parece Gracias. que eres muy buen Josefino. O sea, ahí estás muy bien. Y eso me gusta mucho. Y gracias, ¿verdad?, por todo este aporte que nos has regalado. Gracias a ustedes. Gracias, Monseñor. Muy amable. Carlos, ¿algún libro que recomiendes de Santa Teresa para poder crecer más en esta devoción? Bueno, hay todos, La vida, El camino de perfección, todo esto. Pero hay La vida, empiézate a leer La vida de Santa Teresa y consigue alguna traducción de español antiguo a español actual. Hay una, me parece que es religiosa, creo que es peruana, que vive en Francia, que hace esta labor. Pero se descarga Vida de Santa Teresa y te sale un PDF y empieza a leer. Es ella hablando de su proceso de conversión desde pequeñita, cómo va a Dios, cómo la llevan sus padres, luego cómo se sale, luego cómo vuelve, cómo nace esta devoción a San José. Es muy bonito. Léete la vida de Santa Teresa, su autobiografía, digamos. El padre Eliezer Salesman tiene una de esas adaptaciones que él hace de vidas de santos y toda esta literatura enorme que él recopila. Sobre la autobiografía de Santa Teresa, escrita en un lenguaje muy asequible, muy chévere de leer, y la consigues. No es un libro costoso y es muy entretenido porque, vuelvo y digo, de las cualidades de Santa Teresa, una muy especial era el humor que tenía. Dice unas cosas que son como muy chistosas y una relación muy alegre con su fe. Es muy bonito. ¿Vale? Carlos, muchas gracias. Para todos un feliz día y bendiciones. Gracias, igualmente. Carlos, Que el Señor me los bendiga y me los acompañe. Gracias. Y mañana nos vemos. Gracias, Monseñor. Muy buen día para todos. Gracias. Gracias. Feliz día para todos. Mañana a la misma hora y con el mismo link retomamos las conferencias. Los links los manda Francisco a través de los grupos. Sin embargo, es el mismo para que ustedes puedan conectarse todos los días a la misma hora. Dios los bendiga y espero que tengan un feliz día. Gracias igualmente. Saludos. Muchas gracias. ¿Esta conferencia queda subida en internet? Se va a intentar subir a internet, sí, señora. ¿En dónde? ¿En el Facebook de Oblatos o en dónde? En el Facebook de Oblatos. Perfecto, muchas Y gracias. en el Facebook queda, yo creo que al final del día o mañana por tarde. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias, Richie. Feliz día. Chao, George. Gracias, Chao, muy Luzma. amables. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Amén.